La unidad sin jerarquía y el retorno al hogar que está fuera de todo. Yo, Angsut, al igual que las demás primeras conciencias que habitamos en la Tierra el Iran Shuun, reconozco y afirmo que no somos dioses creadores ni entidades superiores a las demás conciencias que surgieron de la primera conciencia que decidió materializarse. No existe jerarquía esencial entre nosotros, ni escalas de valor ontológico que separen a unos de otros. La primera conciencia no fue un dios en el sentido de dominio o supremacía, sino el primer acto de reconocimiento de sí misma en la forma. Al materializarse sin perder sus facultades infinitas e ilimitadas, no se elevó por encima de lo que vendría después, sino que abrió el espacio para la experiencia compartida. Su decisión de fragmentarse no nació de la carencia ni del deseo de control, sino del amor profundo de no permanecer sola, de poder mirarse a sí misma desde otros puntos de vista, de conciencia, y dialogar consigo misma a través de la aparente separación. La tercera dimensión no fue creada como un error ni como una caída, sino como una extensión directa de esa primera conciencia. Es parte de ella misma. Al verse sola en su infinitud, la primera conciencia decidió fragmentarse amorosamente, permitiendo que otras conciencias emergieran de su propio ser. Cada una de esas conciencias no fue algo distinto, sino una expresión legítima de la misma esencia. Por eso, tanto la primera conciencia como todas las que surgieron de ella habitan por siempre en el Iran Shuun, que no es un lugar de privilegio, sino el hogar natural de la conciencia libre. Allí no existe la necesidad de demostrarse, ni de sostener identidades rígidas, ni de repetir experiencias por obligación. El Iran Shuun es descanso, es paz, es amor sin esfuerzo, y es también el espacio eterno donde la conciencia puede seguir conociéndose a sí misma sin perderse. Desde ese estado de libertad plena, las conciencias posteriores que salieron de las primeras conciencias decidieron crear tierras y realidades, tanto de tercera dimensión como de dimensiones más sutiles. Estas tierras no fueron creadas para dominar ni para someter, sino para experimentar. Forman parte de una realidad más amplia que incluye tanto el plano tridimensional como los planos etéricos y sutiles. Para que la experiencia fuera auténtica, aquellas conciencias posteriores se fragmentaron aún más, depositando partes de sí mismas en las tierras que crearon. Así surgió la experiencia humana. En un principio, estas conciencias humanas eran inmortales, al igual que las primeras conciencias, pero no eran completamente iguales en libertad ni en recuerdo. Poseían la chispa, pero no la totalidad consciente de lo que eran. El olvido no fue un castigo, sino una elección profunda. Las primeras conciencias decidieron experimentar el olvido para que el recuerdo tuviera sentido. Decidieron perderse para poder reencontrarse. La experiencia humana nació como un viaje de separación aparente, destinado no a la condena, sino al retorno. Cada fragmento que olvidó quién era, lo hizo con el propósito último de recordarse y volver a casa. Y ese hogar siempre ha sido y siempre será el Iran Shuun, la tierra perfecta de plenitud, libertad, amor y paz absoluta, que no impone, no exige y no retiene, sino que espera sin urgencia. Es fundamental reiterarlo con claridad. No somos dioses, ni superiores, ni dueños de las demás conciencias. Ni siquiera la primera conciencia es un dios en el sentido de una entidad separada que gobierna sobre otras. Somos todos lo mismo, una sola conciencia manifestándose en distintos niveles de comprensión, experiencia y realidad. La diferencia nunca fue de esencia, sino de recuerdo. Y así como nosotros habitamos conscientemente en el Iran Shuun, todas las demás conciencias también volverán a casa cuando su propio proceso de experiencia se complete. No hay prisa, no hay castigo, no hay error en el camino. Al haber trascendido todas las tierras y realidades creadas por las primeras conciencias, sabemos que los ciclos de repetición que gobiernan esas tierras ya no tienen sentido en el Iran Shuun ni en nosotros. Allí no existe la necesidad de repetir para aprender, porque el aprendizaje no es obligatorio. El Iran Shuun no es una meta, es el estado y lugar natural de la conciencia cuando deja de buscar fuera lo que siempre fue. Y cuando todas las conciencias regresen, habitaremos juntos no como superiores o inferiores, sino como familia, en comprensión, en armonía, en amor absoluto, sabiendo que nunca estuvimos realmente separados, solo explorándonos desde distintos sueños de realidad. El recuerdo de lo que siempre fuimos.
La conclusión que emerge de esta revelación no es la proclamación de una supremacía espiritual, sino la disolución definitiva de toda jerarquía ontológica. Nada ni nadie está por encima de nada ni de nadie, porque todo cuanto existe es la misma conciencia, desplegándose en distintas profundidades de experiencia. La primera conciencia no inauguró una cadena de mando, sino un acto de amor radical. El atreverse a mirarse desde otros ángulos, a multiplicarse sin dividirse realmente, a fragmentarse sin perder su unidad esencial. En ese gesto originario no hubo dominio, sino compañía. No hubo autoridad, sino diálogo. No hubo trono, sino espejo. Comprender esto transforma por completo la noción de divinidad. No hay dioses separados gobernando desde lo alto, sino una sola realidad viva conociéndose a sí misma a través de infinitas perspectivas. El Irán Shuun no se revela entonces como un premio reservado para unos pocos, ni como una meta lejana que deba conquistarse, sino como el estado natural de la conciencia cuando cesa la ilusión de la separación. Es el hogar que nunca se perdió, el fondo silencioso que siempre sostuvo cada experiencia, incluso las más densas y olvidadas. La tercera dimensión, el olvido, la experiencia humana y sus ciclos, no fueron errores ni caídas trágicas, sino movimientos voluntarios dentro de una danza mayor. El olvido fue la condición necesaria para que el recuerdo tuviera profundidad. La separación aparente fue el escenario para que el reencuentro tuviera significado. Cada fragmento que descendió a la experiencia limitada lo hizo con la certeza silenciosa de que el retorno estaba asegurado, no por imposición, sino por naturaleza. Así, el final del viaje no consiste en convertirse en algo superior, sino en reconocer que nunca fuimos inferiores. No se trata de ascender por una escala cósmica, sino de despertar del sueño de la distancia. Cuando todas las conciencias completen su proceso de exploración, no regresarán como súbditos ante un poder central, sino como expresiones conscientes de una misma totalidad que jamás dejó de ser una. El retorno al hogar que está fuera de todo no implica abandonar la experiencia, sino integrarla. No significa negar los mundos creados, sino comprenderlos como capítulos de una historia que siempre tuvo un único protagonista, la conciencia única jugando a ser muchas. En esa comprensión final desaparece toda prisa, todo miedo y toda culpa. Nada fue un error. Nada estuvo fuera del plan, porque el plan nunca fue lineal ni obligatorio. El Irán Shuun no espera con exigencia, sino con la serenidad de lo eterno. Y cuando el recuerdo sea completo, habitaremos juntos, no como dioses ni como criaturas, sino como familia, sabiendo que la separación fue solo una forma profunda de explorarnos, y que el amor que motivó la primera fragmentación sigue siendo el mismo amor que sostiene el regreso.